Buenas noches a todos. Segundo día del curso del básquet latino organizado por VHI Sports. En este primer bloque vamos a tener la presencia de Cristian Lambrecht, entrenador y preparador físico bahiense, con pasos por Bahía Básquet, Guaros de Lara y la selección de Venezuela. Actualmente vive allá. Y va a disertar, el tema que va a disertar es formación del deportista a largo plazo. Cristian, bienvenido, muchas gracias por tu presencia, un gusto que estés con nosotros, y bueno, te damos la bienvenida para que puedas arrancar con tu tema. Cristian Lambrecht. ¿Estás, Cristian? Sí, justo se le salió, está entrando de vuelta. Bien, bien. Entrenador, preparador físico, profesor de educación física. Arrancó 9 de julio, pasos por Bahía Básquet, Guaros de Lara, selección de Venezuela, selecciones argentinas de base. Estuvo en el Mundial Sub-19 del 2015 con la selección argentina. Una gran trayectoria a pesar de la juventud que tiene, así que hay que aprovechar lo que nos va a contar hoy. Bueno, Juan, disculpen, justo había tenido un problema de conexión. Justo No te te escuché preocupes. estos últimos segundos, así que muy buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. ¿Ya arranco, Juan? Sí, Cristian, ya hice la presentación, hablé sobre tu trayectoria, así que bueno, te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno. Buenas noches a todos nuevamente. Escuché tu última parte de la presentación, así que es un gran gusto estar acá junto a ustedes, algunas caras conocidas de hace muchos años, y desde ya muchísimas gracias a Bahía, bueno, a Básquet Latino y a Daniel por la invitación, gracias Juan por la presentación. Y más allá de lo que vos dijiste, Juan, de mi trayectoria, mi experiencia laboral y demás, yo voy a agregar algo, que básicamente me considero una persona del deporte y una persona del básquetbol, ¿sí? Intenté jugar de los 5 años hasta los 21 en el Club 9 de Julio, que vos mostraste, de Bahía Blanca, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, de Argentina, hasta que me di cuenta que, bueno, no era el camino indicado, ¿sí? La empecé a tomar como un hobby y empecé a apretar las clavijas en mi formación. Y desde los 5 años hasta la actualidad, mi vida gira alrededor del deporte, gira alrededor del básquetbol, de la educación física. Soy un afortunado porque me puedo dedicar de forma profesional a algo que amo, algo que me puedo desempeñar en algo en lo que yo me formé, ya a partir de los 17 años como docente, que empecé a estudiar, pero de los 5, como te dije, o como les comenté antes, estando en el mundo del deporte, en el mundo del básquetbol, y afortunadamente también nací en una ciudad en donde respiramos básquetbol. Así que me siento un afortunado, y quería agregar a todo lo que vos recién dijiste, Juan, esto otro, porque, bueno, lo considero apropiado. Nuevamente, muchas gracias. Me siento afortunado también en conformar este grupo de entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos, nutricionistas, de renombre, mucha gente con gran experiencia y muchas cosas por compartir con nosotros y por enseñarnos. Así que voy a empezar a compartir pantalla, si les muestro cuál es la idea. ¿Se ve bien ahí, Juan? Pulgar arriba nomás. Sí. ¿Se alcanza a ver la placa? Excelente. Muy bien. Quería contarles cuál es la idea, ¿sí? Desde la parte de preparación física que tengo para desarrollar en estos 3 meses de capacitación, ¿sí? Van a ser 5 las charlas, 5 van a ser las grandes temáticas que voy a tocar, y el primer tema va a ser el modelo de desarrollo deportista a largo plazo, y tiene que ver, ¿y por qué lo pongo primero? Porque mi idea era contextualizar, ¿sí?, todas las 5 charlas a partir de esta primera, ¿sí?, para tener una visión más macro, para poder organizarnos, siendo un ciudadano del deporte, ¿no? Le robo esta frase al gran Juan Lofrano,
que considero que es muy importante, ¿no? Formar ciudadanos del deporte. Esta va a ser la temática de hoy. Más allá de eso, luego voy a profundizar en cuestiones más técnicas, que tienen que ver con la preparación física a medida de los requerimientos técnicos del modelo de juego, que es la clase que viene, ese lazo con los asistentes, con los entrenadores, y construir en conjunto, ¿no? Que de hecho, una de las ideas de Daniel cuando me contactó es que kinesiólogos, entrenadores, y entre todos construir, ¿no? Este camino del deportista, y eso tiene que ver, ¿no? Lugar, semana tipo, en las diferentes etapas de la temporada de básquet formativo y profesional, y también voy a mostrar algo referido a la detección de talentos, como principalmente en Bahía Básquet lo hacía, en qué me apoyaba, cuáles son las teorías en las cuales me sustentaba, y lo voy a compartir con ustedes. En cuarto lugar, cuáles son las demandas y requerimientos del básquetbol actual, propuestas metodológicas y soluciones prácticas. Todos sabemos y tenemos bien presente que el básquetbol en la actualidad es totalmente distinto a hace 15, 20, 30 años, entonces tenemos que ayornarnos, tenemos que conocer primero las características de nuestro deporte, para que a partir de ahí planteemos diferentes metodologías. Y en último lugar, la quinta charla y un modo de síntesis, donde voy a integrar todo en esta hora de charla, en donde voy a tratar acerca de la preparación para la Copa del Mundo de China 2019 con la selección de Venezuela. Tuve la suerte de conformar un gran grupo de trabajo en la preparación y quiero compartir mi experiencia con ustedes. Estos van a ser los 5 temas. Vamos a empezar el principio, que tiene que ver con el modelo real de desarrollo deportivo a largo plazo a medida. ¿Por qué digo esto de a medida? Hay mucha bibliografía al respecto. El tema es que justamente lo rico y lo valioso, y la habilidad y el arte nuestro, es justamente adaptar lo que dicen los libros, lo que dicen los programas, lo que dicen otros representantes en otras realidades de otro planeta, de otro continente, de otros países, a la nuestra, ¿sí? A México, a cualquier lugar en donde nosotros nos desempeñemos. Ahí está la vida. Y por eso un proyecto real que estamos llevando adelante en el Club 9 de Julio, en donde yo me formé como jugador y luego como profesional. Así que, pero antes de empezar a profundizar y a detallar acerca de ello, quiero mostrarles un video de una persona que creo que tienen bien presente quién es. Quiero que disfruten unos segundos, unos minutos de él. Cristian, ¿me escuchás? Porque acá no se escucha. Por ahí, ¿saben qué? Vamos. Cristian, ¿me escuchás? No se escucha, si estás hablando. Te escucho. Ahora sí, ahí te escucho. Sí, te escucho. Pero desde que empezaste a pasar el video no se escuchó nada. Bien, Leo, ¿se alcanzó a ver? ¿Se alcanzó a ver el video? ¿Algo? Más o menos. Más o menos. Bien. Sí. A ver, básicamente era, como deben haber visto, ¿no? Son imágenes de Manuel Ginóbili, bahiense también, y uno de los máximos exponentes y un máximo referente del deporte y del básquetbol argentino, hasta incluso también de Latinoamérica y también mundial. Y yo, una vez que veo este tipo de imágenes y estos videos de básquetbol y de estas superestrellas, se me vienen a la cabeza muchísimas preguntas. Muchísimas, más allá de la admiración que siento por él. Y trato de entender, bueno, ¿y cómo fue su desarrollo? ¿Cómo fue su crecimiento? ¿Qué hizo o qué no hizo
blanca para llegar a donde llegó, qué hizo a lo largo de su carrera, cómo era su entrenamiento, cuánto entrenaba, y una infinidad de preguntas más que me interesaría saber, y a lo largo de los años le voy encontrando solución. Pero también, hablando de desarrollo deportivo, desarrollo a largo plazo, creo que tenemos como entrenadores, como preparadores físicos, como docentes, como dirigentes, como en este caso del básquetbol, para guiarlos a lo largo de este camino del desarrollo deportivo hacia la excelencia deportiva. Ese es nuestro ideal, ¿no? Sabemos que es realmente muy difícil que lleguen gran cantidad de jugadores a ese nivel de excelencia, pero nosotros no podemos perder esa ilusión, ¿no? De generar todo ese ecosistema, ese ambiente para el desarrollo deportivo. Entonces, si vamos de vuelta al joven, ahí como pueden ver a Manu con unos 2, 4, 5 años, y luego va evolucionando en edad hasta llegar al Kinder Bologna, allá en Italia, con sus 18, 20, 22 años, a llegar a su excelencia deportiva de los Spurs con casi 40 años. Entonces, yo lo que empecé a buscar, empecé a investigar, encontré, entre tanta bibliografía, un documento que de hecho lo recomiendo que lo busquen, que lo lean, más allá de que esté en inglés, es muy interesante, que es el Programa de Desarrollo Deportivo Canadiense, escrito y creado por Richard Way y Balshi en el 2005, muy interesante, en donde ellos arman un programa nacional que conforma un programa hasta incluso de salud y una política nacional para su país. De hecho, en el mundo hay solamente 7 países que tienen dentro de su política de salud nacional programas de este tipo. Canadá es uno de ellos, y de hecho es uno de los referentes en los cuales se apoya a Estados Unidos, se apoya a Australia, Irlanda, que son algunos de los programas que yo estuve investigando, leyendo e interiorizándome. Y ellos, estos autores y el programa de canadiense, plantea etapas, ¿sí?, en donde el chico toma contacto con el deporte, cómo va evolucionando, luego para la etapa esta de Fundamentals, que hace un juego de palabras, que hace referencia al Fundamentals, que tiene que ver con la diversión, de los 8, 10, 12 años, luego el Learn to Train, que significa el aprender a aprender, de los 12, 13, 14 años, luego esta etapa que está en verde, el Train to Train, que es entrenar para entrenar, ¿sí?, de los 14, 15 y 16 años, luego entrenar para competir, recién a los 17, 19 años, y luego el Train to Win, que es este triangulito azul que ven, entrenar para ganar recién a partir de los 20, 21 años, ¿sí? En este programa canadiense, vuelvo a repetir, se detalla y se profundiza muchísimo más cada una de estas etapas, porque yo quería mostrarle qué me apoyé yo a la hora de elaborar mi proyecto personal, que trasladé a un club como es 9 de julio. Entonces, 6 años, y cuáles serían las diferentes etapas que van transcurriendo hasta llegar a la excelencia deportiva, 20, 30, 40 años, y hasta incluso Canadá plantea que, y yo estoy totalmente de acuerdo, que se debería practicar deporte de por vida, no solamente cuando estas figuras o cuando nuestros jóvenes que no alcanzan este nivel de rendimiento, dejan la actividad de competir, pero siguen haciéndolo en forma recreativa y ocupando tiempo de ocio. Entonces, es una estructura muy interesante, esta es la canadiense, en la cual yo me apoyé, porque tiene que ver con esta lógica del desarrollo deportivo a largo plazo que les vengo hablando. Este otro gráfico, y que tiene que ver con estas imágenes que pueden ver, ¿no?, ustedes ahí a la derecha, ¿no?, desde la excelencia deportiva de Manu, y luego, una vez que se retira, esa posibilidad que tiene de compartir, jugar a un deporte con su amigo Tony Parker, como en este caso del tenis. Es decir, él, como cualquier otra persona, que no lo que desearía es sembrar el deporte, obviamente, porque este triangulito celeste representa solamente el porcentaje que llega a la excelencia deportiva, ¿sí? Y fíjense, todos aquellos que no llegan
a este triangulito celeste, que no forman parte de este subgrupo, qué es lo que hacen, ¿no? O qué hacemos. Y más de uno de los que está presente se debe imaginar, ¿no? De que todos los que jugaron que tuvieron experiencia de formar parte de un equipo, ¿cuántos de esos 12 que juegan con ustedes llegaron al torneo local, a la primera del torneo local de su ciudad? ¿Cuántos de ellos llegaron a su liga nacional? ¿Cuántos de ellos jugaron en Europa? ¿Cuántos de ellos jugaron en NBA? Seguramente femenina. Lo que también acá y es qué hacen estas personas que no llegan a la excelencia deportiva. Así que este programa también lo plantea como la práctica deportiva de por vida. A partir de esto, ¿qué es lo que les comenté? Este modelo yo me planteé para elaborar esto que les voy a compartir, de un modelo de desarrollo de deporte en el club de fútbol. Es un club, Cristian, discúlpame, ¿me escuchás? uno de los 22 que hay en la ciudad de Bahía Blanca, en donde... Cristian. Sí, ahí le estaba escribiendo, se le desconectó, por eso. Sí. La señal de origen no es muy potente, así que les vamos a pedir que apaguen el video mientras se expone Cristian y después lo volvemos a conectar. ¿Sí? Estoy esperando que vuelva a ingresar y ya lo metemos. Bien, volví, acá estoy, no sé si me ven. Hola, Sí. hola, ¿me escuchan? Sí, Juan, sí, ¿me escuchás? Escuchamos, sí, sí. Les pido disculpas, pero bueno, acá la conectividad no es buena. Si les parece, comparto pantalla y continuamos con la presentación. Sí, lo que les vamos a pedir, repito, es que apaguen el video, así optimizamos la calidad de la imagen. Y no se entrecorta. Gracias. Bien. Bueno, les decía, ese modelo canadiense es el que yo me apoyé para elaborar este proyecto para el Club 1 de Julio. Y allá por el mes de octubre, noviembre del año pasado, me empiezo a acercar al club y decido hacer un aporte, ¿sí? Que es básicamente construir un proyecto para el club, en donde combino estas dos imágenes que pueden ver ustedes a la izquierda, por un lado, apoyándome en el sustento científico, en todo el conocimiento que pude tener, y por otro lado el arte, que es justamente, ¿a qué me refiero al arte? Es básicamente esa capacidad de adaptar el ideal a una realidad, que era en este caso la del Club 1 de Julio, la que tenía enfrente de mis ojos. Yo creo que ahí reside nuestra habilidad, ¿no? No en copiar y pegar, sino básicamente este adaptar. Entonces lo primero que hago es elaborar un diagnóstico de situación. Para ello me apoyé en encuestas a los padres, entrevistas a entrenadores, entrevistas a dirigentes y también la observación directa, ¿no? Entonces, a partir de toda esa información que yo pude recolectar, estos son los resultados que pude obtener. Como pueden ver ahí los resultados. Yo observé desarticulación interáreas y ausencia de un norte en común. ¿Qué quiere decir esto? Yo veía que había preparadores físicos, había entrenadores, había asistentes, pero que cada uno de ellos, con la mejor intención, no trabajaba de forma en conjunta, ¿sí? Sino que cada uno trabajaba de acuerdo a lo que le parecía, con sus ideas, con sus objetivos, pero no en forma integral o en conjunto como a mi entender debería ser. Luego también lo que observé es desinformación por parte de los padres acerca de lo que pretende el club para con sus hijos. Considero que es algo muy importante, esto de la comunicación y la información hacia ellos. La escasa cantidad de niños en las etapas de iniciación del club, hablo de 6 a 12 años principalmente, y todos sabemos la importancia de la base de la pirámide, desaprovechamiento de espacios, ausencia de proyectos complementarios, mejora en la calidad de los entrenamientos, como así también no había reuniones frecuentes entre estas
entre estas piezas que conformaban el staff técnico de preparadores físicos, entrenadores y demás, ¿sí? Entonces, yo consideraba que eso es una de las falencias también que consideré importante. Fichas personales de los jugadores que no tenían o no tenían el poder de los entrenadores, no había información acerca de ellos. También consideré que se podía hacer mejoras en el trabajo con los reclutados, sumar a lo largo de todo el año el trabajo de técnica individual, no solamente en pretemporada y no solamente en vacaciones de invierno, sino hacerlo en forma más sostenida a lo largo del tiempo, ausencia de personal de comunicación y también ausencia de una base de datos propia del club, es decir, los preparadores físicos hacían test, obtenían información, los entrenadores filmaban entrenamientos, filmaban partidos, hacían planillas técnicas, etcétera, etcétera, pero cada uno de ellos se llevaba esa información a sus casas o a su computadora, había cambio de entrenadores o de personal, y se perdía esa información. Entonces, consideré que también era una falencia importante. Para ello, a partir de diciembre del año pasado, elaboramos una nube en donde podemos volcar y centralizar toda la información que se recolectaba de los chicos y de las chicas del club. Este es el organigrama del club que está actualmente funcionando, ¿sí? Por un lado están los formadores, yo les puse, que tiene que ver con los entrenadores y preparadores físicos del club, tanto de la rama masculina como de femenino. Desde los 13 años en adelante hay preparadores físicos. Luego yo creé esta imagen que la traje del rugby, ¿sí? Que es del Papa Manager, que es una persona encargada de atender las necesidades, problemas, inquietudes que se suscitan o que surgen entre los 6 o 7 años hasta los 12 o 13. Básicamente, la categoría escuelita y minibásquet. ¿Para qué? Para desentender un poco los dirigentes de estas edades, para minimizar su trabajo y poder facilitar ese nexo, ¿no?, entre los entrenadores y los dirigentes. Esa era la figura del Papa Manager. Por otro lado están los dirigentes, los que toman las decisiones, los que consiguen los recursos, el coordinador y el consultor, que vendría a ser yo, que bueno, ahora a 8.000 o 10.000 kilómetros de distancia es donde estamos haciendo actividades durante la cuarentena y tratando de alejarnos de lo menos posible de este proyecto que ideamos entre todos, personal administrativo que tiene que ver con las secretarias, y el jefe de prensa, una figura que consideraba muy, pero muy importante, porque la parte de comunicación la considero muy importante para un mejor entendimiento mutuo entre todos los integrantes, que ustedes están viendo, como así también para la apertura del club hacia la sociedad. No contábamos con un jefe de prensa hasta el año pasado, y ahora lo agregamos. Y sin lugar a dudas, que más aún ahora en la cuarentena nos dio una ayuda importantísima porque nos permite materializar las ideas que tenemos pensadas con el club. El proyecto constaba de dos partes, por un lado el plan operativo y por otro lado el plan filosófico. El plan filosófico nos apoyamos en esta tríada educativa, ¿no? Yo bauticé, por decirlo de una manera, y tenía que ver con, por un lado la familia, por otro lado los dirigentes y por otro lado los formadores. Creo que el trabajo en equipo no solamente lo tenemos que desempeñar dentro de una cancha de básquet, creo que es la tarea educativa y la del desarrollo de nuestros jóvenes, es también un trabajo en equipo entre los dirigentes, familia y formadores. Esto no es responsabilidad de los formadores exclusiva, esto no es responsabilidad exclusiva de la familia, ni tampoco de los dirigentes, es un trabajo en conjunto, por eso tenemos que trabajar en forma mancomunada, en pos del beneficio de nuestros chicos, chicas o adolescentes. Este era nuestro lema, estos son los tres conceptos que tienen que ver con el plan filosófico que planteé. Por un lado, enseñar a todos el deporte, por otro lado, enseñar bien el deporte, y por otro lado, enseñar más que el deporte. Ahora voy a empezar a profundizar en cada uno de ellos, enseñar a todos el deporte, tenía que ver principalmente absolutamente nadie, y principalmente sumar chicos y chicas de 6 a 5 a 13 años, que era uno de los déficits detectados en el diagnóstico de situación. En segundo lugar, respetar las diferencias de las personas, sean mujeres, sean varones, sean los más dotados técnica o físicamente, o los menos dotados técnica o físicamente, sean aquellos entrenadores más experimentados o los menos experimentados, sean padres con diferentes características. Este es el lema que nosotros nos planteamos, ¿sí? Respetar las diferencias de todas las personas, ¿sí?
Y por último, darle la posibilidad a la mayor cantidad de gente posible, de todas las edades y géneros, para promover hábitos saludables. Esto quiere decir, y está directamente relacionado con integrar a los vecinos al club, integrar a las familias al club, integrar a los padres de los chicos, integrar a las familias de los dirigentes, de los entrenadores, es decir, abrir el club a la sociedad, ¿sí? No ser un club cerrado, sino todo lo contrario, abierto para que todos gocen de los beneficios de la práctica deportiva y de los hábitos saludables. Al referirme a enseñar bien el deporte, es básicamente crear un sistema de trabajo que responda a esta línea institucional propuesta por el club, ¿sí? Básicamente es mejorar la calidad educativa, las clases, ¿sí? La duración, los recursos didácticos utilizados, los objetivos, etcétera, etcétera. Y por último, enseñar más que el deporte. ¿Y qué tenía que ver con esto? Más allá de que el Club 9 de Julio, la actividad principal es el básquetbol, más allá del fútbol, de la gimnasia deportiva y otras actividades más, como el patín, nosotros apuntábamos a hacer que los chicos tengan formación integral. ¿A qué me refiero con esto? Que el chico reciba información acerca de cómo tiene que nutrirse, cómo tiene que cuidarse, cuidado de RCP, hasta incluso tenemos proyectos de la enseñanza del deporte en otros idiomas. Es decir, que por medio del deporte, por medio de la enseñanza del básquetbol, tengamos un abordaje integral, amplio. En segundo lugar, mi objetivo era también la formación de formadores, todos aquellos que tienen que ver con entrenadores, monitores, preparadores físicos, motricistas, árbitros, oficiales de mesa, todos tengan la posibilidad de crecer, ¿sí? Que el club le brinde la posibilidad de capacitarse, y fomentando el crecimiento individual de cada una de estas piezas que conformaban el staff. Al mismo tiempo también, el tercer ítem es la apertura a la sociedad, como les dije, no ser un club cerrado, ¿sí? Hacer actividades en conjunto con el barrio, actividades en conjunto con la ciudad. Con respecto al comportamiento de padres, también es una pieza que yo consideré importante. Nosotros deberíamos mejorar el comportamiento de los padres a partir del diagnóstico de situación y mucha información que yo pude recolectar. Y para ello elaboré un proyecto que yo lo bauticé como Juguemos Juntos, lo presenté en la Asociación Bahiense de Básquetbol, porque el comportamiento de los padres en los partidos muchas veces dejaba mucho que desear, y consideré que eso deberíamos dar un paso adelante. Entonces elaboré ese proyecto, no se pudo llevar adelante por lo de la cuarentena, pero sí tiene que ver también con un proyecto que está íntimamente relacionado al de 9 de julio. Y además, una carta para padres que se iniciaban en la actividad deportiva, cada vez que inscribían al chico en el Club 9 de Julio, firmaban una ficha de inscripción y además se le daba esta carta para informar. Junto a eso, yo tomé del club de ALEM, de Bahía Blanca, de la comisión, que gentilmente me brindaron estos 10 mandamientos, que pretendía poner en el club, al igual que en los 21 clubes restantes de la ciudad, para concientizar, generar conciencia básicamente de los padres. Esto era lo que incluía el plan operativo. Por ahí quiero que ustedes lo miren muy por arriba, pero básicamente tiene los plazos, los cómo, los por qué, cada una de las acciones realizadas, que cada entrenador realice un diagnóstico. ¿Por qué? Porque me encontré con que diferentes entrenadores decían yo trabajo de determinada forma, y muchas veces no consideran lo que tienen enfrente de sus ojos. No es lo mismo trabajar con un U13, con un U15, pero es lo mismo trabajar con una categoría U15 Avant que con un U15 que le falta todavía madurar en varios aspectos. Entonces, lo más importante es hacer un diagnóstico de mi equipo, qué características tiene cada uno de los jugadores, para a partir de ahí diagramar un plan anual y presentarlo al coordinador, en este caso era yo. Reglas de convivencia para jugadores, entrenadores y... Bueno, esperamos un segundito que se conecte Cristian y seguimos. Sí, estuve hablando recién, antes de que ingrese, y estaba con problemas de conexión allá en Venezuela. Sí. Bien, disculpen, otra vez se cortó. Voy a volver a compartir pantalla. Pido nuevamente
disculpas. No te preocupes. Problema, Russo. Acá es donde estamos, ¿sí? En el plano operativo, para luego quiero compartir con ustedes, este es una imagen que resume todo este modelo de desarrollo deportista a largo plazo. Fíjense que arriba están las edades y las categorías, o los nombres que al menos le llamamos. Y estos son nombres que yo le asigné personal a cada una de estas etapas, ¿sí? Para tener una mejor organización. Y en amarillo, como pueden ver, son los objetivos que nos planteamos para cada una de estas etapas. Fíjense que en esta etapa comprendida entre 5 a 13 años, el objetivo es captar y enamorarlos del deporte, básicamente, incorporarlos a la actividad y que perdure de por vida, ¿sí? Enamorarlos del deporte para que lo practiquen de por vida. Ese es el objetivo que nos deberíamos plantear nosotros, todos los educadores, o todo lo que tenemos a cargo, jóvenes, o ni hablar de chicos de estas edades. Enseñar los fundamentos básicos del deporte y la motricidad por medio de la globalidad. También esta palabra, que es fundamentos, y por otro lado, la globalidad, son dos conceptos muy importantes en estas edades, en donde no tenemos que cometer el error de especificar o de tener una especialización precoz, perdón, por el concepto, sino que tenemos que apuntar a la globalidad, a que vivencian la mayor cantidad de movimientos posibles en estas edades para colaborar en su acervo motor. Enseñar hábitos saludables, valores y su ética deportiva. En las siguientes etapas no se va a trabajar, pero sí ya en estas edades en donde el joven está más permeable y ya podemos incorporar estos valiosísimos conceptos. Ya en la fase 1, el U13, el U15, perfeccionamos los fundamentos básicos del deporte y la iniciación en la preparación física de base. Esto no quiere decir que no trabajemos en la motricidad en las etapas anteriores, pero acá ya el nombre de preparación física es el que tiene más preponderancia. En las placas siguientes voy a explicar con mayor profundidad. Luego en la fase 2, el U17, las categorías U19, se apunta a perfeccionar los fundamentos específicos del deporte y la especialización en la preparación física, para que a partir de los 23 años se apunte recién a la optimización del rendimiento. El próximo estamento, como pueden ver ahí en color rojo, tiene que ver con la competencia, algo muy importante, que no voy a ser el primero ni el último en que voy a hablar acerca de este tema. De hecho es uno de los problemas más importantes con los que cuenta al menos Argentina y algunos países también del mundo, que es la abundancia de competencia, o que algunos jóvenes compiten mucho más de lo que entrenan en determinadas edades. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros propusimos que hasta los 12, 13 años, el 75% de los estímulos generales semanales sean de entrenamiento, y recién un 25% pertenezca a una competencia. Es decir, se entrena 3 o 4 veces por semana y se compite como máximo una, ¿sí? Luego en la otra siguiente, en la fase 1, fase 2, ya hay unas proporciones que se van cambiando, a un 70 de entrenamiento y un 30 de competencia, y es justamente en estas edades, todos bien sabemos, que es donde está más presente este tipo de problema, ¿no? En aquel U15, en el U17 talentoso, habilidoso, o por diferencia de cuestiones físicas, marca diferencia y juega en U15, en U17, en U19, está en el banco de U23 y en el banco de primera. La pregunta es, ¿y cuándo este joven entrena en su parte física? ¿Y cuándo este joven trabaja en su motricidad? ¿Cuándo este joven trabaja en la parte técnica? ¿Cuándo descansa? ¿Cuándo estudia? Entonces, deberíamos ser criteriosos a la hora de asignar la cantidad de partidos semanales. Esto es también un diagnóstico que surgió del método CAP en estos últimos años, que tenemos que generar conciencia y abrir los ojos y obrar en consecuencia principalmente, para que recién sí, a partir de los 20, 23 años, la competencia tenga mayor preponderancia. Fíjense después en este otro escalón que tiene que ver con la preparación física. Estimulación es el concepto que yo elegí para trasladarlo a este proyecto, en las primeras edades, ¿sí? En las primeras etapas, mejor dicho, de los 12 años, luego desarrollo, y luego recién perfeccionamiento y optimización. Y por último, y para nada poco y menos importante, es el respeto por los objetivos del plan deportivo institucional y por los valores que persigue nuestro club. Cito palabras de Valdano, ¿no? En su libro de los 11 poderes del líder,
que hablaba de que ningún jugador es más importante que el equipo, ningún equipo es más importante que una disciplina, ninguna disciplina es más importante que el club. Y él hacía referencia al Real Madrid. Y esto tiene que ver con esta frase, o este último recuadro que le comparto. Cada una de las personas que integra el staff de Club 9 de Julio tiene que tener bien presente cuáles son los objetivos, ¿sí? Cuáles son los valores que percibe nuestro club y respetarlos. Esto tiene que ver con la preparación física, ¿sí? Lo que les mostré anteriormente, que hasta los 12 años el concepto que utilizábamos era la estimulación, luego el desarrollo, luego el perfeccionamiento y la optimización. Disculpe si voy muy rápido, pero no quiero dejar de mostrarles todo lo que tengo preparado. Hablamos de la edad de oro, ¿sí? Los profesores de educación física seguramente lo tengan bien presente, ¿no? Me refiero a esta etapa de vista, esta etapa sumamente rica y de mayor permeabilidad de los chicos de estas edades, en donde justamente deberían recibir la mayor cantidad de estímulos de motricidad y variabilidad de movimiento. Tiene que ver esto con lo de la globalidad que les mencioné en la placa anterior, ¿no? Que el chico se mueva con la mayor cantidad de variedad posible, que tenga diferentes tipos de estímulos y no especializarnos en un solo deporte, ¿sí? Recién a los 12, 13 años, cuando llega al U13, tiene que decidir por un deporte, pero antes de esta etapa, que vivencie todos los deportes que pueda. Porque esto va a conformar el acervo motor que nos va a permitir construir todas las habilidades específicas a partir del U15, U17 y U19. Y yo siempre, bueno, utilizo el ejemplo de Leandro Bolmaro, ¿no? Que tuve la oportunidad de entrenarlo en Bahía Básquet. Él llegó al club allá por, bueno, el 2017, si mal no recuerdo. Él entrenaba en las varillas 3 veces por semana. Empezó a jugar a los 16 años recién al básquetbol, y a mí me llamó poderosamente la atención. Y ustedes saben que, empezando a indagar y a preguntar un poco más acerca de él había practicado pentatlón hasta los 12 años. Y recién a los 13 o 14 decidió por el básquetbol. ¿Qué quiere decir? Empezó a jugar al básquetbol a los 15, pero sumado a su potencial físico natural que tiene, él tenía en su acervo motor una gran variedad de movimientos, de experiencias motrices que le permitió luego, cuando le pusieron una pelota de básquetbol, 2 aros y una cancha de 28 metros por 15 y ayuda externa, poder llegar a dominar el deporte y estar en la actualidad en uno de los clubes más importantes del mundo, y hasta incluso la posibilidad de ser drafteado por la NBA. Entonces quiero decir que cuanto mayor cantidad de experiencias motrices tenga el chico en estas edades, mucho mejor. Nosotros, entrenadores o preparadores físicos de estas edades, no tenemos que tener temor en que los chicos vivencien otro tipo de movimientos que no sean los específicos del básquetbol en estas edades. Ahí está, en la creatividad, en la imaginación que tengamos para tratar de trasladar esto a la cancha, en los entrenamientos. Esto tiene que ver, esta imagen, ¿no?, con la diferencia madurativa, ¿no?, que hay entre dos chicos de 12, 13 años, pero fíjense que casi le sacan 40 o 50 centímetros del chico que está por detrás del jugador número 12, entonces esto lo tenemos que tener bien presente y es un criterio de división de categorías, ¿no? Por eso, justamente, ¿no?, hasta los U13 las chicas pueden tranquilamente jugar junto a los chicos, y recién a partir de los 13, 14 años, a partir de una explosión hormonal, testosterona, etcétera, etcétera, se debería dividir estas categorías, respondiendo a este principio. Estas son las herramientas con las que nosotros contamos, no quiero profundizar acerca de las mismas, pero todos los profesores de educación física lo tienen bien presente, que son las habilidades motrices básicas, como así también las capacidades coordinativas y condicionales. Estas son nuestras armas para combatir la hipocinesis o la falta de movimiento, ¿sí? No podemos pasar por alto ellas, no podemos apresurarnos en la enseñanza de los fundamentos o en la especialización temprana sin perder de vista estas habilidades. Esto quiero también que lo tengan presente porque es una de las placas que le muestro en las reuniones de padres, ¿no?, a los chicos, que más allá de que nosotros querramos formar deportistas, jugadores de básquetbol, que trasciendan el ámbito local, nacional, internacional, esta es la realidad de nuestro país. Fíjense, como dice esta encuesta del gobierno de Argentina, o hasta incluso de uno de los diarios más importantes de nuestro país, como es Clarín, que el 41.1% de los chicos y adolescentes tiene sobrepeso y obesidad en Argentina entre 5 y 17 años.
Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de sembrar este amor por el deporte y tratar de combatir estas enfermedades o todas estas patologías que podemos evitar por medio de la incorporación de un chico a un club, y que el club se encargue de sembrarle el amor por el deporte, de hábitos saludables y de valores que perduren de por vida. Muy bien, ya nos metemos en la fase de iniciación, ¿no? Estábamos hablando de los chicos de 8 a 12 años. Fíjate los objetivos: la estimulación de la motricidad por medio de la globalidad, ¿sí? Y por otro lado, la alta tasa y variedad y calidad de movimiento. ¿Qué quiere decir alta tasa, variedad y calidad de movimiento? Básicamente, algo que yo me encontré, y de hecho hay varios estudios al respecto, es que los chicos en los entrenamientos cada vez se mueven menos. ¿Por qué? Por culpa nuestra, básicamente, porque se toma lista durante 10-15 minutos, porque las explicaciones son largas, porque hay hileras extremadamente largas de chicos esperando su turno para moverse. Entonces, en una hora de entrenamiento, en 60 minutos, se mueven 15 o 20, 3 veces por semana. Y si eso sumamos de que los chicos pasan mucho tiempo en pantalla en sus casas, y que además los padres los llevan en auto o en moto al club, cosa que no pasaba hace unos años atrás, los chicos cada vez se mueven menos. Entonces, estos son los objetivos que nos planteamos en estas edades, que los chicos se muevan mucho en los entrenamientos. Hasta los 8 años planteamos estos contenidos que pueden estar viendo, trabajar principalmente el lado dominante y no dominante, lo hacíamos 2 veces por semana, por medio de los multideportes. De 9 a 12 años, el bloque también de motricidad, y esto tiene que ver con que los primeros 15 minutos, como también incluso lo plantea el manual de minibásquet de CAP, trabajamos en la motricidad, en cómo frenar, en cómo cambiar de dirección, en trepar, en reptar, en saltar, en control del propio cuerpo, todas las habilidades que les acabo de mencionar en la placa anterior, trasladarlas a estos 15 primeros minutos de cada entrenamiento. Durante 75 minutos de entrenamiento por semana. Sé que es difícil el tema de la distribución de los entrenamientos en la actualidad en los clubes, porque no sobra para nada el tiempo ni los espacios, pero tenemos que generar estos espacios de movimiento. Está en la habilidad y en la creatividad de los entrenadores en generar esto. 3 veces por semana, actividades de control del propio peso del cuerpo. No necesitamos maquinaria sofisticada, ni mucho menos, simplemente tiempo, espacio y mucha creatividad y buenas intenciones. Fíjense, estas imágenes son evaluaciones funcionales que hicimos en el club, en la pretemporada, en febrero, y fíjense, ¿no?, las deficiencias en cuanto a la calidad de movimiento y la estructura de estos jóvenes, ¿no? Entonces imagínense si a estas imágenes, a estas estructuras que nos demuestran estos test, le sumamos kilómetros, si le sumamos pesos, si le sumamos cantidad de saltos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nuestro énfasis tiene que estar puesto en estas etapas, más allá de la mucha cantidad de movimiento, en la calidad de movimiento, en las correcciones constantes. Este que pueden ver acá, ¿sí?, es Emanuele Ginóbili, en su etapa de Bahiense del Norte, en su iniciación, y quería compartir con ustedes, ¿no?, la responsabilidad que tenemos nosotros en que un chico participe o abandone la práctica deportiva. Para ello, cito a las palabras de Richard Valeix, del 2013, en donde no voy a detallar cada una de ellas, pero que sí quiero que ustedes la tengan presente, que nosotros tenemos mucha responsabilidad en que un chico abandone o tenga adherencia al deporte. Entonces, tenemos en nuestras manos esta grandísima responsabilidad y tenemos que saber que cada una de nuestras acciones van a condicionar el desarrollo de nuestros chicos. Ya estamos ahora en U13 y en U15, los objetivos más allá del desarrollo mediante la iniciación de preparación física de base, también sigue estando presente la alta tasa y calidad de movimiento como objetivos generales, y en cuanto a los contenidos, trabajo de la fuerza, ¿sí? ¿Que esto qué quiere decir? ¿Que en las etapas anteriores no se puede trabajar fuerza? No, pero sí que a partir de los U13 y los U15 se puede ya llevarlos a un gimnasio y a cargo de un personal idóneo y formado principalmente, pueda trabajar mediante la enseñanza de las técnicas de los ejercicios de fuerza. Antes, a los 6, 7, 8, 9 años, sí también podemos trabajar la fuerza mediante ejercicios de tracción, de empuje, con el trabajo del propio peso del cuerpo. El tema es la progresión metodológica que llevemos adelante. Los contenidos también, ¿sí?, habilidades motrices básicas, énfasis en el sistema anaeróbico galáctico, quiere decir en la velocidad, ¿sí?, trabajos de velocidad y de agilidad principalmente,
técnica de carrera. Y acá también esto lo he discutido muchísimo con otros colegas, que por qué es importante la técnica de carrera a los 13 o 15 años. Si ellos no son atletas, no son velocistas, no son fondistas, pero considero que la técnica de carrera tiene que estar, la enseñanza de esta técnica de carrera tiene que estar en estas edades para formar este acervo motor, para esta calidad de movimiento, para que luego en las etapas siguientes no tengamos todos los errores de calidad de movimiento de la técnica de carrera que vemos en etapas siguientes, en los U19, en U21 o hasta incluso en jugadores profesionales. Esto, la parte física, trabajarla 2 a 4 veces por semana y seguir con el trabajo de multideportes. La propuesta es de 2 a 4 estímulos por semana, entre 30 a 50 minutos de preparación física hablo, por sesión, trabajarlo antes o después del entrenamiento, mediante ejercicios de fuerza, motricidad y cardiometabólica, y este concepto muy importante que es el de la dosis mínima realizable. Es un concepto que también yo lo bauticé, que me refiero a que yo prefiero que hagan 2 estímulos semanales, 30 minutos, a lo largo de los 10 meses o de los 11 meses de la temporada, y no que trabajen solamente 4 o 5 estímulos por semana en la pretemporada, 50 minutos, y luego no lo logren sostener a lo largo del año. Eso es importantísimo, ¿sí? Los chicos tienen inglés, tienen otras actividades extraescolares, más la carga escolar, más otros intereses, entonces yo prefiero que vayan al club a trabajar sobre la motricidad y la preparación física 2 veces por semana, 30 minutos durante todo el año, a que, como les conté, que lo suspendan a mitad de año y no lograr esa adherencia y continuidad en los trabajos. Acá son algunas imágenes, algunos trabajos que hacían con el preparador físico de chicos de estas edades. Quiero compartirle, por ejemplo, estos ejercicios de reacción y énfasis en la técnica de la posición básica de salida, edad ideal para trabajar acerca de ello. Edad ideal. Fíjense cómo ya en estas posturas hay tantos errores en cuanto a la posición de la espalda, en cuanto al posicionamiento de los brazos con respecto a las piernas, entonces tenemos que intervenir y corregir en estas edades. Acá hay otra evolución que tiene que ver con trabajo de zona media o de estabilidad central, respetando la progresividad, que primero desde el suelo, luego desde parado. Fíjense los errores que hay en trabajos de posturas. Fíjense en este video, este joven, la mala postura que tiene. Entonces nosotros debemos intervenir y corregir. Fíjense cómo también con estos trabajos de saltabilidad súper sencillos se ven tantos errores en los aterrizajes, en los despegues, en los apoyos. Entonces, ¿por qué hacer a estos chicos, 12, 13 años, hacerlos saltar vallas de 1 metro o hacerles trabajos más complejos, si tenemos que construir desde las bases, de los cimientos, de lo más simple a lo más complejo? Fíjense cómo este ejercicio tan simple como es saltar una valla de unos 10 centímetros, se ven tantos errores. Quiero compartirles un proyecto de investigación que estoy llevando adelante con los preparadores físicos de la selección de Bahía, U13, y comparando, el estudio básicamente consistía en comparar el comportamiento de los U13 en un provincial de Necochea del año pasado, en 5 partidos, y por otro lado, el de un equipo profesional, como fue el de la Liga Nacional de Básquetbol, de Bahía Básquet, el 2017, con respecto a la cantidad de veces que eran sobrepasados los jugadores, ¿sí? Es decir, que cuántas veces perdían el 1 contra 1, y por otro lado, cuántas veces se caían con la oposición de algún oponente, o la caída sin oposición. Y las conclusiones, nosotros estamos en la elaboración de este trabajo, no llegamos a la conclusión, pero fíjense cómo que en 5 partidos, ¿sí?, hay casi la misma cantidad de pérdida de 1 contra 1, y de casi de caídas, que en 54 partidos de adultos, de un partido de 54 partidos de profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Una hipótesis que nosotros manejamos es que esta cantidad excesiva de caídas y de pérdida 1 contra 1 tiene que ver con
la pérdida de estabilidad de estos jugadores, ¿sí? De U13, chicos que están en crecimiento, pérdida de estabilidad, pérdida del equilibrio. Entonces, tenemos que enfocarnos justamente en estas cualidades, en estas edades. Ya pasando a los sub-19 en adelante, el objetivo es el perfeccionar y optimizar el rendimiento, ¿sí? Ya fíjense que cerca de los 18 años ya se alcanzan las características y las proporciones de los adultos, recién a estas edades, no antes. Entonces no tenemos que tratarlo a estos adolescentes de 15, 16 años como si fueran adultos, porque morfológicamente y biológicamente no están preparados, ni tampoco psicológicamente no están preparados para ese tipo de exigencia para los adultos. Se tienen que seguir perfeccionando las habilidades anteriores, como las motrices, como el aprender a frenar, a cambiar de dirección, a aterrizar, a controlar el propio cuerpo. La entrenabilidad acá ya se vuelve sin límites, a los 19 años, por esta similitud con los adultos. Se trabaja el sistema aeróbico y anaeróbico en todas sus modalidades. Se intensifica el trabajo de fuerza, tanto fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza hipertrofia, ya recién en estas edades. Y los trabajos, empiezan a surgir este concepto, ¿no?, de trabajos preventivos e individualizados, que no significa que antes no lo podamos hacer, pero sí recién en estas edades se puede hacer un trabajo más profundo acerca de estos conceptos. La propuesta que planteamos era de 3 a 6 estímulos por semana, 30 a 60 minutos por sesión, un poco es superior este volumen con respecto a las etapas previas, y trabajarlo también antes o después de los entrenamientos, trabajo de fuerza, motricidad, cardio y o preventivos. Y otra vez vuelve a estar presente este concepto de la dosis mínima realizable. Es decir, prefiero que estos jóvenes hagan 3 estímulos por semana de 30, 40, 50 minutos durante los 10 meses, a que hagan durante la pretemporada, que son 4 semanas, 5 veces por semana, 60 minutos. Ahí está la lógica que yo quería aplicar en este proyecto para estos jóvenes de estas edades, para poder sostenerlo a lo largo de todo el año, y no que solamente sea una moda o el entusiasmo de las primeras semanas de pretemporada. Quiero compartirles un video también de estos jóvenes haciendo algunos trabajos de velocidad, ¿sí? En este caso es un test, en donde también se vio, tenemos que permitir que se cometan errores y tampoco no corregirlos, ¿sí? Constantemente tenemos que corregir. En este caso, este joven tiene mala posición de salida, fíjense que adelanta la misma pierna y el mismo brazo, ¿sí? Cuando debería ser adelantar una pierna y el brazo contrario para una correcta posición de salida, como así también que choca contra la pared en vez de frenar cuando finaliza el movimiento. Eso trasladado a un partido, es un full ofensivo, es un fuera, y es una fuera de juego, y perdemos la posesión del balón. Entonces, vuelvo a insistir, la calidad del movimiento y las correcciones de los docentes a cargo. Para eso, los docentes tienen que estar formados y ser competentes. Esta es una de las últimas placas, en donde tiene que ver con la periodización, la organización y el control de cargas de estos jóvenes, ¿no?, de hasta 19, 20 años principalmente, que son chicos que, independientemente de que yo utilicé una imagen de, en este caso es Tomás Chapero, uno de los proyectos más importantes que tiene nuestro país, en este caso, en ese momento estaba en Bahía Básquet, él también iba a la escuela, él también tenía educación física, él también tenía concentraciones con la selección argentina, él también tenía campus de diferentes marcas de ropa, campus NBA, y un calendario sumamente comprimido. Entonces, si nosotros nos apoyamos en un modelo como el que le presenté anteriormente, ¿sí?, y considerando cuáles son las prioridades que debemos atender en chicos de 17, 18, 19 años, tenemos que organizarnos. Y el primer paso para organizarnos con estos jóvenes en cómo poner dentro de su semana todos estos tipos de estímulos, físico, técnico, táctico, la escuela, educación física, alimentarse bien, descansar bien, que tenga tiempo de ocio, el primer paso es la comunicación y la organización. Entonces, considero muy importante sentarse con el joven, conocer cuál es su calendario en el año, sus compromisos con la selección argentina, cuándo piensa ir a volverse a su ciudad para estar con sus seres queridos, cuánta carga escolar tiene,
cuánta carga física, bueno, esto el responsable es el preparador físico, cuánta carga técnico-táctica a cargo de los entrenadores y asistentes, con cuántas categorías va a entrenar, con la Liga de Desarrollo, con la Liga Nacional, además con el torneo local, ¿sí? Todo esto lo tenemos que organizar de antemano y no tirarle esta responsabilidad ni a los padres ni mucho menos al joven. ¿Cuánta competencia semanal? ¿Cómo se va a alimentar? ¿Cómo va a llevar la comida a la escuela para estar 6 horas en ese lugar, salir de ahí e ir a entrenar? ¿Cómo se va a trasladar dentro de estos lugares? ¿Cuándo va a descansar? ¿Qué va a hacer en su tiempo libre? Entonces, en un joven nosotros tenemos que considerar todos estos conceptos porque son parte de su desarrollo. No solamente tiene que trabajar en lo físico, técnico, táctico y competir, sino tenemos que organizar esta gran cantidad, este gran volumen de estímulo que tienen este tipo de jóvenes. Para eso, vuelvo a repetir, la comunicación y el establecer objetivos y respetarlos es primordial a mi entender. Y esta es la última placa que quiero compartirles, que es una realidad que les toca transitar principalmente con aquellos jóvenes de 17 a 20 años, que al mismo tiempo compiten por ejemplo, en ese momento, jóvenes de estas edades que competían en la Liga de Desarrollo, como así también en la Liga Nacional, sumado a selecciones, etcétera, etcétera. Entonces, no podíamos perder de vista, más allá de cubrir estas exigencias de la competencia, no podemos perder de vista el desarrollo individual de los chicos. Entonces, yo planteé esta teoría del goteo, ¿no? De la importancia del trabajo de dosis mínimas de 20-25 minutos de trabajo técnico, físico, cada uno de los días de la semana, porque no nos podemos dar el lujo de que pierdan ese estímulo, ¿sí? Un día, por ejemplo, jugaban el viernes, entrenábamos el sábado, jugaban el domingo, y el lunes muchas veces ellos tenían un estímulo de este tipo para no perder el día, ¿sí? Y entonces, si nosotros pasamos por alto este criterio, o este principio, y consideramos que es solamente un día en la semana que se pierde, en un mes ya son 4 días que se pierden. Y en un semestre, ¿sí? Ya consideramos que son 24 entrenamientos o días que se pierden. Y si lo trasladamos a un año, ¿sí? Ya son 48, 50 entrenamientos en un año. Y si nos trasladamos a los 4 años, que afortunadamente muchos de estos jóvenes que formaban parte del staff de Bahía Básquet firmaban sus contratos, se perdían casi cerca de 100 a 200 entrenamientos en estos 4 años. Y realmente no nos podemos dar el lujo de que esa gran cantidad de días productivos de entrenamiento. Después discutimos qué era lo que hacían, ¿sí? Que algunos días hacían pesas y nada más, otros días descansaban, otros días hacían la parte técnica con los entrenadores y nada más, otros días hacían las 2 cosas o las 3, pero considerar esto, tener una visión más a largo plazo, no solamente cortoplacista, y mucho menos pensar solamente en ganar el próximo partido. Espero que en estos 60 minutos vertiginosos de la charla les haya quedado algo. Mi intención básicamente fue ponerlos en contexto y diagramar un marco de trabajo para el desarrollo de un joven deportista que toma contacto con el deporte a los 6, 7, 8 años hasta que se vuelve jugador profesional o juega en la primera de mi club o hasta incluso ya cuando pasa el profesionalismo deja de practicar el deporte y pretendemos que lleve una vida activa en donde esté presente el deporte de por vida. Ahí están mis diferentes vías de contacto para aquel que me quiera escribir, consultar o hacer alguna aclaración o tenga alguna inquietud. Buenísimo, Russo, la verdad es que estuvo impecable. Y más que nada, bueno, justo con los problemas de lo de conexión, la verdad que salió adelante y quedó impecable. Nada, bueno, justo acá cualquiera... ¿Puedo sacar mi... ¿Sí? Puede ser que me vean, porque que vean al hombre de barba Merlín no es tan divertido. Si tenemos problemas de conectividad, volvemos a ocultarme, pero me gustaría que me vean y verlos, al menos a la distancia. ¿Puede ser? Obvio, completo. Sí, dale. A ver, bueno, te leo acá algunas de las que ya son colgando. Cualquiera puede escribirlas en el chat, puede levantar la mano, no hay ningún problema. Acá Landero barra Luis dice: ¿qué opinas de incorporar reglamento muy básico y realidad de juego en la etapa formativa
pero incluirlo de una forma que los chicos no lo noten, además del arbitraje por parte de ellos mismos. Sí, sí, bueno, no me acuerdo quién fue el que preguntó. Nosotros, mediante diferentes propuestas metodológicas y alterando las reglas, los espacios de juego, la cantidad de participantes, los tiempos de participación y las reglas, podemos conducir o acompañar o guiar a nuestros jóvenes hacia el objetivo que nosotros nos planteamos. ¿Sí? Básicamente eso. Yo soy un enamorado y defiendo a capa y espada la idea de los juegos modificados y la... Ahora abro la... No puedo iniciar su video, porque dicen que me detuviste, Juan, la cámara. No sé si me podrás habilitar. Sí, a ver, No, Renzo está administrador. Ah, Yo Renzo, también por estoy sin favor. cámara, de hecho. ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí va. Mucho mejor. Bueno, sí, para mí, hay que modificar las reglas. De hecho, hay que adaptar el deporte al niño y no el niño al deporte. ¿Sí? Por eso esta diferencia de, no es lo mismo un chico de 8, 9, 10 años, por ahí estoy diciendo algo obvio, pero muchas veces en las decisiones que nosotros tomamos o en las cosas que hacemos en la cancha no cumplimos con este principio súper básico, que no es lo mismo un chico de 12 años que uno de 20, y nosotros tenemos el poder de la didáctica para poder manipular esas reglas, ¿sí? Y todos esos componentes del entrenamiento para guiarlos hacia el objetivo que nosotros nos planteamos. Así que por medio de los juegos modificados, es una gran herramienta, que es simplemente alterar las reglas del ejercicio o del juego planteado para la concreción del objetivo que yo me planteé. Es decir, si los chicos no se pasan la pelota, un ejercicio súper básico que todos hicimos, se juega 5 contra 5, pero no se puede tirar al aro antes de los 6 pases. Y así con cada una de esas opciones que nosotros tenemos a nuestro alcance para la concreción de nuestros objetivos, de acuerdo a lo que veamos o los déficits detectados en nuestros chicos. Bien, hay otra pregunta de Carlos García. Te pregunta qué pensás acerca de la preparación física con la pelota. Si hay que realizarla. ¿Pensás que la preparación física se debe realizar mayormente con el balón? ¿Me escuchaste? Bien, Carlos, sí, buena pregunta. Más que con o sin balón, lo que no podemos perder de vista, principalmente en categorías ya avanzadas, de U19 para arriba o U17 para arriba, es que jugamos al básquetbol, vamos a formar deportistas. Entonces tenemos que ser específicos en los estímulos que nosotros le damos a los chicos. Es decir, dejar de lado estos paradigmas de los deportes de tiempo y marca, como por ejemplo que para trabajar la resistencia aeróbica tienen que correr 10 kilómetros alrededor de la manzana, o que tienen que levantar determinado tonelaje en un mes o en un año, porque no tienen que ver con nuestro deporte. Entonces tenemos que tratar de utilizar estímulos específicos de nuestro deporte. Ahora, si agregamos pelota, no agregamos pelota, si lo hacemos dentro de la cancha o afuera, si tenemos los recursos para que tengan la pelota y tengan la cancha la mayor cantidad de tiempo posible, ya eso es otro tema. Pero yo sí lo agregaría a la pelota. Pero no haría absolutamente todo con la pelota, porque también nos estaríamos, hablando de preparación física, estoy hablando, ¿sí? Obviamente que si hablamos de cuestiones técnicas, tácticas, la pelota tiene que estar, ¿sí? Cuestiones obvias. Pero yo en determinado momento uso la pelota y en determinado momento no la uso. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero trabajar sobre el sistema anaeróbico láctico, que es la velocidad máxima, yo si le agrego la pelota, eso va a perder calidad. No va a haber manifestaciones máximas de la velocidad. Entonces, si yo quiero trabajar la velocidad, aprendí con la experiencia de que la pelota la tengo que sacar. Y tengo que hacerlos sprintear a los jugadores sin pelota. Ahora, trabajo de estabilidad, trabajos de pausas activas, con balón, manejo de balón, sí, yo eso lo utilizo muchísimo. Pero depende qué nos planteamos. Bien, hay otra pregunta de Felipe Reyes, y pregunta si dentro del programa del Club 9 de Julio, hay espacios para niños o niñas U15 que lleguen sin buena motricidad y poca técnica, poca táctica de básquet. Si hay un espacio para eso. Sí, sí, y lo tenemos que generar. ¿Cómo?
en vez de que lleguen 15 minutos, cuando llegan 15 minutos antes al entrenamiento, que ojalá lleguen 15 o 30 minutos antes a los entrenamientos, o promovamos eso, en vez de estar con el teléfono, ¿sí? O en vez de estar haciendo cosas improductivas, ¿por qué no darle sogas para que salten al costado de la cancha, así que tenemos espacio? ¿Por qué no darle pelota para que jueguen los retenidos? En Bahía Blanca le decimos retenidos contra la pared, o contra un compañero. Estamos estimulando la motricidad. ¿O por qué no trabajos de estabilidad del core? ¿O por qué no trabajar los puntos débiles acerca de su movilidad de tobillo? ¿O por qué no trabajar sobre estabilidad general? ¿Por qué no trabajar sobre trabajos con el propio peso del cuerpo sin necesidad de materiales? Yo, hasta en su momento no teníamos, yo como preparador físico ahí en el mismo club, no había espacio y así todo lo trabajábamos. Simplemente tener buenas intenciones y organizar. Básicamente eso, pero sí se puede trabajar y hay que generar esos espacios también. Hay que ver qué rincón del club está mal aprovechado y tratar de destinar para esas acciones, esas actividades, o hacerlo antes del entrenamiento o hacerlo después del entrenamiento. Pero sumado a eso, yo también priorizaría la alta tasa de movimiento en los entrenamientos. Que de los 60 Bien. minutos del entrenamiento se mueva la mayor cantidad de tiempo posible. Ahí están la habilidad de cada uno para la organización, para que se muevan la mayor cantidad de tiempo posible. Bien, hay otra pregunta de Pedro Alastuey. Pregunta si utilizás alguna batería estándar para evaluar a los chicos o las creás de acuerdo a la realidad del club y los chicos del mismo. Mirá, Esa vamos es la pregunta. a la realidad más real de todos nosotros, o de la mayoría de nosotros. No tenemos materiales, tenemos poco tiempo, agarro un U12, un U13, ahora volvemos de la cuarentena. Bien, un bastón de madera, sentadilla, arranque. El test que vieron en esa imagen, ¿sí? Con el bastón, con los brazos extendidos por sobre la cabeza, bajando la cola al centro de gravedad lo más que puedan, y con un preparador físico, con alguien entrenado e instruido, sabe, puede detectar algunos desequilibrios, asimetrías, como así también la dorsiflexión del tobillo, qué tanto mueve el tobillo, que no necesitas otra cosa que una cinta métrica y nada más. ¿Sí? Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿y qué tan importante es la movilidad de tobillo en un jugador? Primero, ¿con qué tomamos contacto con el suelo? Con los pies. Entonces, si ya tenemos escasa movilidad de dorsiflexión de tobillo, ya ahí empiezan los problemas. Muchas veces empiezan los dolores de rodilla, dolores de cadera, dolores de espalda, y el problema está en los tobillos. No está ni en la rodilla, ni en la cadera, ni en la espalda. Entonces, para hacer un resumen, algo simple y aplicable. Sentadilla de arranque con el bastón sobre la cabeza. Fíjate al que me hizo la pregunta, sentadilla de arranque en Google, o me escribís a mí, ¿sí? Y hay hay un test muy valorado con sustento científico. También esta dorsiflexión de tobillo y estabilidad unipodal. Es decir, qué tanta estabilidad tienen con una pierna con respecto a la otra. El deporte, el básquetbol en este caso, es un deporte predominantemente unipodal, es decir, los cambios de dirección, los aterrizajes, las salidas, aceleraciones, los cambios de dirección se hacen con una pierna. Entonces tenemos que evaluar qué tanta diferencia hay entre una pierna y la otra. A muy grandes rasgos, yo utilizaría esos tres tests. No necesitas tecnología, simplemente un bastón, un bastón de madera, de palo de escoba, cinta métrica, y un ojo que sepa qué ver y principalmente qué hacer con la información que obtenés. Porque de poco sirve tener una computadora llena de información, de números, de test, de pruebas, etcétera, etcétera, y no sabemos qué hacer. Entonces, ahí está la importancia de que haya un preparador físico competente con los jóvenes, principalmente con los jóvenes. Bien, y la última pregunta, porque ya es Mario, es de Jorge Bustos. Te pregunta, ¿qué importancia dentro del programa formativo del club le das al trabajo mental y a la toma de decisiones? Bien, con respecto al trabajo mental, si te referís a un psicólogo, no lo tenemos todavía dentro del staff. Yo considero que primero hay que asentar las bases, los cimientos, ¿sí? No podemos construir una casa desde el techo para arriba o del techo para abajo, sino desde los cimientos, la pared, luego el techo, etcétera, etcétera. Entonces,
Primero tiene que haber calidad de la enseñanza, que estén todas esas piezas claves, y luego profundizar en cuestiones más profundas, valga la redundancia. Con respecto a la toma de decisiones, ¿cómo se juega el deporte? De hecho, en la cuarta clase lo vamos a ver. ¿Cómo se juega el básquet? Básicamente es un deporte de colaboración oposición, intermitente, de toma de decisiones. Entonces, es muy difícil que nosotros pretendamos a estas situaciones. Entonces, si en tu total de entrenamientos, en los 4 entrenamientos de la semana, 3 de ellos hacen 5 versus 0 toda la cancha, 1 contra 0, o 2 contra 0, o 3 contra 0, y solamente 5 minutos por entrenamiento hacen con oposición, o si en tus entrenamientos predominan los conos o material que no tiene que ver con lo que se van a encontrar tus jóvenes el sábado de la tarde en el partido de U15, difícilmente podamos formar jugadores jóvenes. Entonces, para eso tenemos recursos. Ejercicio de superioridad numérica, 2 contra 1, 3 contra 2, y 3 contra... Bueno, y ahí ustedes son los expertos, ¿sí? Pero para partir de esas situaciones, nosotros vamos a exponer a los jugadores a la toma de decisiones. Entonces, después nos quejamos, pero estos jugadores no entienden nada, estos jugadores no son inteligentes. ¿Pero acaso no tendremos nosotros la culpa? ¿Que los formamos haciendo zigzag alrededor de los conos? ¿O que los formamos sin ofrecerle oposición a los jugadores? ¿O que estos ejercicios predominen en los entrenamientos? Entonces siempre, generalmente, la culpa la tienen los demás. Entonces, preguntarnos qué estoy haciendo mal yo para que estos chicos no puedan leer o interpretar una situación de juego. Entonces yo iría por ese lado. Espero que te haya servido el consejo. O al menos mi punto de vista. Bien, Russo, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, me queda acá justo una última pregunta nomás. Adriano Macias pregunta, ¿cómo manejas las cargas durante la competencia ya en lo que es U18? Adriano, buena pregunta. Si te referís a las cargas específicamente y exclusivamente físicas, vamos a la realidad, no al ideal, ¿sí? No tenés GPS, no tenés ningún sistema tecnológico, porque si lo tenés, excelente, de hecho yo lo uso y me da resultados, pero vamos a la realidad, a la mayoría nuestra, ¿sí? Simplemente con un cuaderno y una virome y registrando la cantidad de minutos que dura el entrenamiento de un día y la cantidad de minutos que entrenan en una semana, y conociendo qué tan duro fue el entrenamiento según cada uno de tus jugadores y estableciendo un promedio de ello, ¿sí? Ya es suficiente para poder tener información y poder controlar la carga. ¿Qué quiero decir? Lo hago más fácil. ¿Cuántos minutos entrenaste hoy? 65 minutos. Bien, le preguntamos a los jugadores qué tan duro te resultó el entrenamiento del 1 al 10, el promedio es 7. Multiplico 65 minutos de entrenamiento por 7 de qué tan duro le resultó el entrenamiento, eso te da un valor que es 455. 455 es la unidad del día lunes. Vos entrenaste 455. Con el paso de los días y con el paso de la semana, te va a permitir también, con un preparador físico que conozca este sistema básico, que esté formado, en poder controlar la carga. Porque yo ayer por ahí me excedí. Trabajé sobre 700 y debería haber trabajado en 500. Y si hoy trabajé 700 y me excedí, quizás mañana debería trabajar en 300 unidades y no en 700. Y a partir de esto, ¿qué es? Te repito, Adriano, creo que era el nombre. Teniendo presente la cantidad de minutos que entrenás en el día, ¿sí? Y qué tan duro le resultó a tu equipo, a tus jugadores, el entrenamiento, multiplicás y eso te da una unidad. Y ahí sabes qué tan duro fue el día, qué tan dura fue la semana, qué tan duro fue el mes. Y ondular la carga de acuerdo a lo que pretendas. Quizás el miércoles querés que sea el entrenamiento más duro, el viernes el menos duro, porque el sábado jugás, y ahí vas controlando la carga con estas métricas. Bueno, Cristian, tenemos una más de Víctor Rojas, la última, porque nos está esperando Bojanic. Y Renzo, ¿le das audio a Víctor o te pasó a vos la pregunta? Víctor Rojas. No, está la pregunta acá. A ver. Espera que la voy a buscar. Acá dice. A ver. Para encontrarla. Acá dice. Russo, en tu experiencia, las habilidades motrices debe ser la base de la iniciación y la maduración en los chicos se debe respetar.
Si pudiera escribirte en la pantalla, quedaría así de grande, y es un sí rotundo. ¿Sí? Son los cimientos, ¿sí?, que conforman el acervo motor, ¿sí?, del chico, en los cuales nosotros vamos a construir las habilidades específicas en edades siguientes y posteriores. ¿Sí? Sí, es un sí rotundo. No tenemos que apresurarnos y tenemos que dedicarle tiempo a las habilidades motrices básicas. Caminar, reptar, empujar, traccionar, saltar, correr, salticar. Todo lo que vieron en esa placa que les mostré, trasladarlo a esas edades. Y principalmente hasta los 13 años. ¿Sí? Porque es donde mayor apertura tienen, mayor permeabilidad para incorporar todas estas piezas del rompecabezas que van luego a representar las habilidades específicas que vamos a construir sobre ese rompecabezas que construimos mediante las habilidades motrices. Y que se muevan mucho y que practiquen estas habilidades motrices, pero que se muevan principalmente, que no estén quietos en los entrenamientos. Es uno de los problemas que yo veo. Bueno, Cristian, perfecto, impecable tu disertación, muy claro todo, los conceptos muy buenos, el material que pasaste también, así que te agradecemos por la primera exposición que hiciste. Y te felicitamos por tu presente, personalmente yo también te lo digo, te felicitamos por tu trayectoria, tu presente en Venezuela, y bueno, te deseamos lo mejor de los éxitos, y seguimos en contacto porque son varios bloques de disertación los que vas a tener en este curso. Así que bueno, pero muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan, y bueno, quiero aclarar algo. También es un gran privilegio para mí de que la próxima charla sea Ricardo, un experto en motricidad y en estas edades. Así que creo que tu pregunta, Víctor, calza a la perfección porque sirve de nexo con lo que seguramente va a ser una gran charla de Ricardo. Así que es un privilegio para mí y bueno, que lo disfruten todos ustedes y espero haberles despertado algún interés. Esos son los objetivos que yo me planteo en mis charlas. Que una palabra disparadora, una idea, algo distinto, hayan podido escuchar o se les haya podido ocurrir durante esta hora frenética de exposición. Así que no hablo más, no los aburro, lo dejo en manos de gran Ricardo. Gracias, Cristian.